A ver, vamos a plantear una idea realmente potente. Imaginaos por un momento que las lenguas antiguas no se limitaban a describir el mundo, sino que tenían el poder de darle forma, de crearlo. Pues bien, esa es la fascinante teoría que vamos a explorar. Nos vamos a meter de lleno en el trabajo de un erudito del siglo XVIII, Fabre de Olivet, y en su búsqueda de ese poder oculto en los sonidos del hebreo antiguo. Eso es, justo eso. O sea, ¿y si las palabras no fueran simples etiquetas que le ponemos a las cosas, sino que fueran la fuerza creativa en sí misma? A ver, la idea no es del todo nueva, claro, pero el enfoque de Dolivet fue totalmente revolucionario para su época, porque él no estaba hablando de magia ni de rituales esotéricos, no. Él hablaba de algo mucho más tangible, de la física del sonido, de la vibración, de la fonética, de un idioma que se había perdido. Y aquí es donde entra en escena Fabre de Olivet. Él estaba, convencidísimo de que el hebreo original, el de los textos más antiguos, tenía un poder creativo oculto en sus propios sonidos. Para él no era solo un idioma para comunicarse, que va, era un instrumento, una especie de fuerza vibratoria que con el paso de los siglos se había perdido, se había diluido. Su gran obra, que se llama La lengua hebraica restituida, fue precisamente eso, un intento monumental de restituir, de restaurar ese significado y ese poder originales. Él estaba seguro de que siglos de traducciones y, ojo, de adiciones gramaticales, que ahora veremos, habían acabado por ocultar la verdadera esencia de este lenguaje sagrado. Vale, para entender bien su teoría tenemos que irnos al principio de todo. Hay que pensar en un lenguaje donde el sonido era lo más importante, lo primordial, y la escritura algo secundario. Un lenguaje donde el poder no estaba en los símbolos escritos para las vocales, por una razón muy simple, no existían. Y ojo que esto es clave para entenderlo todo. Que no hubiera vocales escritas no significa que el hebreo antiguo fuera impronunciable o algo así. Para nada. Todo lo contrario. Lo que Dolivet defendía es que el sonido de la vocal ya estaba como implícito, era inherente a la propia consonante. O sea que cada letra llevaba ya consigo una vibración, una cualidad vocal que no hacía falta escribir por separado. Y aquí viene lo realmente interesante. Fijaos en cómo Dolivet intentó clasificar estas vibraciones. Para él no eran simples sonidos, no. Eran fuerzas con carácter propio. Por un lado teníamos los sonidos que él llamaba pectorales y fuertes, como los de Aleph o G, que eran pura expresión, pura fuerza. Luego los tonos oscuros y profundos de letras como Vaf o Ayin, y finalmente los brillantes y claros como el de Yod, que asociaba con la luz. Para él, el alfabeto era como una orquesta de energías vibratorias. Pero claro, algo cambió. Con el paso del tiempo surgió una necesidad. Había que estandarizar la pronunciación de los textos sagrados para que no se perdiera. Y esto llevó a una de las innovaciones más importantes en la historia de la escritura hebrea, pero una innovación que, según Dolivet, tuvo un coste altísimo. Este sistema tiene un nombre, se llama Nikud. Lo desarrollaron unos eruditos, los masoretas, y es básicamente un sistema de puntitos y guiones que se ponen encima o debajo de las consonantes para indicar exactamente qué vocal hay que pronunciar. Y el objetivo, hay que decirlo, era bueno. Se trataba de preservar el sonido original para que no se corrompiera. Y esto lo ilustra a la perfección. Fijaos en la raíz consonántica Aleph-Bet. Antes del Nikud, su pronunciación era algo fluido, algo que dependía de la vibración inherente de las propias letras. Pero después, vemos cómo esos puntitos fijan pronunciaciones muy concretas. Lo que antes era un potencial sonoro lleno de posibilidades, de repente se convirtió en un sonido fijo, estandarizado. Entonces, el kit de la cuestión es este. Los masoretas, sin duda con la mejor de las intenciones, intentaron preservar la tradición oral. Pero para de Olivet, al hacer eso, lo que hicieron fue materializar algo que por naturaleza era espiritual y fluido. Es como si hubieran capturado una de las muchas mariposas posibles en una red, perdiendo para siempre la magia de su vuelo. Vale, pero ¿en qué se basaba Dolivet para decir todo esto? Porque claro, él no se quedaba solo en la filosofía, no. Buscaba pruebas reales en la propia estructura del lenguaje, en cómo los significados de las palabras parecen nacer y transformarse a partir del propio sonido. Fijaos, por ejemplo, en estos casos que él mismo analiza. La palabra para padre, Av, él la relaciona directamente con Ave, que significa el quiso o el deseo. ¿La conexión? Para Dolivet, el padre es la fuente de la voluntad, el origen del querer. O miremos otro caso, Esh, que es fuego. El de deriva de Asash, que significa ser firme, robusto. El fuego visto como esa energía fundamental y estable. Según él, estas conexiones no son casualidad. La clave está en la vibración del sonido.
Y claro, para Dolivet esto era la prueba irrefutable. Cambiar una vocal no era un simple ajuste de pronunciación, un matiz fonético, que era modificar la propia vibración creativa que daba forma a la idea. O sea, la vocal no solo sirve para pronunciar la palabra, sino que la llena de su significado esencial, de su energía particular. Y todo esto nos lleva al corazón de su argumento. A ver, si los puntos vocálicos del Nikud son un añadido posterior, algo que incluso limita el lenguaje, entonces la pregunta es obvia. ¿Dónde está el verdadero poder? ¿Cuál es el auténtico fundamento de todo? Bueno, pues en esto de Olivet era tajante, él mismo lo dice. Estas variaciones, estos puntitos, no cambian el significado real, el esencial, solo alteran la pronunciación, la capa más superficial. Para él eran casi como detalles menores, una distracción que nos aleja de donde está el verdadero poder. Y aquí está la gran revelación de su teoría. El verdadero poder, la esencia pura del significado, no está en los puntos que se añadieron después. Está en el signo original, en la propia letra, en la consonante. La consonante es el recipiente que contiene todo el potencial. O sea que la jerarquía que él propone es muy clara. Es una pirámide. En la base de todo, lo más importante, está el signo, la consonante. Esa es la fuente de todo el significado. De ese signo emana la vibración, ese sonido inherente, no escrito, que le da su fuerza creativa. Y ya, al final de todo, en la punta, en la capa más superficial y menos fundamental, está el punto, el nikud, que lo único que hace es fijar una de las muchas pronunciaciones que eran posibles. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, para darle unas vueltas. Si Dolivet tenía razón, aunque solo fueran una pequeña parte, y los sonidos que hacemos al hablar tienen de verdad una energía, un poder que va mucho más allá del significado que encontramos en el diccionario, entonces, ¿qué poderes ocultos hay en las palabras que usamos todos los días? ¿Qué fuerzas vibratorias estamos manejando sin ni siquiera ser conscientes de ellas?